Hola, buenas noches, queridos alumnos de primero de bachiller. Mi más ferviente deseo, en primer lugar, de que estéis todos bien y vuestras familias después de este desastre que nos ha sobrevenido. No hay palabras para describir la proporción de una tragedia en la que mueren cientos de personas. Además, con un desastre que lo hemos tenido justo al lado, ¿no? Afortunadamente Valencia y Mislata nos hemos salvado, pero lo que hay apenas a unos metros más allá del nuevo cauce es un absoluto desastre. Bueno, creo que es un tema como para que también lo hablemos, ¿no? En sus causas, sus consecuencias, lo que supone para nosotros y para bueno, pues el conjunto de la ciudadanía, ¿no? No obstante, me parece que es muy relevante o daros un consejo o una advertencia que creo que os puede venir bien. Mi experiencia me dice por el COVID que a veces este tipo de adversidades nos dejan un tanto noqueados, y uno de los primeros efectos es el de que nos pueden distraer, sobre todo si eres estudiante, de tus objetivos, que en el caso que nos ocupa no es otro que el bachiller. Por eso yo os pediría, por favor, mañana volvemos a clase. Yo no os voy a dar clase mañana, no nos toca, pero creo que vosotros empezáis a 9:40. Sí que os pediría, por favor, desde este vídeo de YouTube, que intentéis, ¿cómo lo diría?, recuperar la compostura. No sé cómo decirlo, pero de alguna manera en la Edad Media, en el monacato, dirían recuperar el oremus, ¿no? O no perder el oremus. Pues yo creo que se trataría un poco de eso. Por eso la razón de grabaros este vídeo lo más rápido posible, intentando no ser pesado, es precisamente porque hagáis un ejercicio rápido de pues un poco de rememoración de lo que estábamos viendo y pues de alguna manera no perder el hilo de las clases, que van a volver afortunadamente, porque yo creo mucho, soy un gran defensor de la normalidad, ¿no? Vamos a ver, estábamos manejando el texto octavo, el de la inteligencia. No voy a decir mucho al respecto, creo que tenéis la palabra, no tenéis la palabra en el listado, creo que bien explicada, y tenéis el texto. El texto no requiere un comentario de texto al uso, porque es un texto claramente expositivo, no hay una tesis, no hay una idea que defender. Vamos, algo que alguien me diga que la tesis es que en el planeta hay muchas formas de inteligencia, pero eso no hace falta demostrarlo ni que intenten convencernos. Lo que hace este texto, insisto, el texto 8, espero que lo tengáis delante mientras me escucháis, es un texto en el que te hace una exposición muy descriptiva, muy casi de la biología, sobre las distintas formas de la inteligencia, y nos da una serie de ejemplos. Entonces, bueno, pues tenemos que partir de qué entendemos por inteligencia y a partir de ahí diferenciar. Bueno, pues la última que trata en el texto es la de la garrapata, que es un modelo de inteligencia claramente instintiva y de perfiles completamente genéticos. Luego, muy determinista, por así decirlo. Vemos también el ejemplo de bueno, pues está el del aveparo, en el que hay un procedimiento de ensayo-error que prácticamente se da en todos los demás que se ven. Ensayo-error más imitación, por lo de las botellas de leche, luego el boniato con la patata que lavan es una forma similar de ensayo-error más imitación, pero con una forma de imitación más compleja, que ya incluiría en última instancia el insight, es decir, una forma de comprensión básica en la que podríamos también buscar algún otro ejemplo. En fin, creo que es un texto muy, muy fácil y muy descriptivo, ¿no? Yo quería detenerme un poquito más en alguna cosa que hemos visto anteriormente. El texto herencia medio, que es el 7, es muy interesante. Bueno, a mí me gustaría mucho que nos detuviéramos en algo que vimos anteriormente y que me tiene un poco preocupado, porque es un concepto que no sé si ha quedado claro, que es el concepto de progreso. Lo vimos, por ejemplo, en relación, si no recuerdo mal, a bueno, pues el texto 5, que nos hablaba de cómo veía Rousseau el estado de naturaleza, cómo lo veía, eso lo vimos en el listado de conceptos, cómo lo veía Hobbes. Hay como una polémica entre los dos grandes contractualistas, porque aunque los dos tienen claro que el estado social o el estado civil debemos entenderlo como el resultado de un contrato, es decir, de un pacto en el que los ciudadanos y los que van a ser nombrados como gobernantes deben ceder
cada uno un poco una parte. El Estado termina siendo legítimo solo en la medida en que los términos del contrato sean cumplidos, ¿no? Bueno, y entonces a partir de ahí la diferencia estaba entre el modelo más autoritario defendido por Hobbes con el Leviatán, que partía de la base de que el hombre es malo por naturaleza y tiene que ser protegido de sí mismo y de sus adversarios, es decir, todos los demás seres humanos, con un Estado punitivo y castigador capaz de imponer el terror, mientras que Rousseau, partiendo de la base de que el hombre es libre y relativamente feliz y hasta bueno en el estado natural, la única razón por la cual tendría motivos de verdad para firmar un gran pacto social, el contrato social que le llaman los contractualistas, sería la necesidad de progresar. Es decir, el problema del estado natural, más que la infelicidad o la guerra, es simplemente que los conocimientos no se transmiten y por lo tanto la historia está, por así decirlo, atascada, ¿no? Bueno, yo creo que Rousseau, que es un contractualista pero también un ilustrado, de alguna manera nos está introduciendo ya en la idea del progreso, y eso lo tenemos en el listado, y ahí sí que me importa mucho que entendamos de qué estamos hablando. El progreso es un concepto típicamente ilustrado, es decir, muy dieciochesco, y que ha tenido una gran influencia hasta nuestros días. Aquí sí que me gustaría que me escucharais con mucha atención. El progreso es un concepto y es un relato también. Ese relato triunfa y se extiende en el siglo XVIII básicamente porque los ilustrados pensaban que el mundo, la cultura europea, estaba de alguna manera emancipándose, abandonando el infantilismo de quien depende de fuerzas externas, por ejemplo Dios o en su defecto la casta clerical, para poder ir al encuentro de la verdad. Es decir, se acabaron las Biblias, ya no las necesitamos, se acabó en definitiva la superstición que ha estado persiguiendo, pues, por ejemplo, al hombre medieval durante más de 1000 años, ¿no? Entonces, esa mayoría de edad de la que hablan los ilustrados, mayoría de edad del hombre, es, como digo, producto de que los dioses han sustituido por la única diosa verdaderamente válida, que es la razón, que es lo que no es un dios, porque la razón es lo que es el arma que tenemos los seres humanos, y a partir de ella se desarrollan pues la ciencia, las técnicas, y ellos entienden que una forma de vida más pacífica, de mayor bienestar, de mayor salubridad, porque en definitiva eso es lo que va a traer el conocimiento acumulado. Esa es la gran idea que contiene el relato del progreso. Es decir, siempre os lo digo, ¿no? Si entendemos que la transmisión de la cultura, la aculturación o enculturación, como lo digan, es el producto de la transmisión de conocimientos morales, valores, etcétera, de una generación a otra, el razonamiento que hacen los ilustrados es que ese conocimiento será acumulativo en la medida en que haya instituciones, dispongamos de instituciones, creemos instituciones académicas y demás capaces de garantizarlo. Es por eso que defienden mucho los ilustrados franceses, por ejemplo, y esto se vio también incluso hasta en España, que es un país que tuvo desgraciadamente poca ilustración, ¿no? Pero se creaban sociedades de amigos del país y cosas por el estilo, y por supuesto se incitaba al Estado a la creación de todo tipo de establecimientos escolares, universitarios y demás, porque se entendía que en la medida en que el conocimiento se guardaba y se extendía a través de las instituciones de la cultura, ese conocimiento se haría acumulativo y por lo tanto nos permitiría llegar ¿cómo lo diría?, a los niveles más profundos de la verdad y de la ciencia, y por lo tanto a niveles también más eficaces de producción, pues no sé, de medicinas y de tecnologías que pudieran mejorar mucho nuestra vida, introducir prosperidad y, en definitiva, ¿por qué no?, un hombre más feliz e incluso más ético. Evidentemente, lo podéis estar deduciendo de lo que yo estoy diciendo, hay un gran optimismo, una gran euforia del triunfo de la razón y del abandono de los viejos regímenes en el pensamiento ilustrado, y esto es discutible. ¿Por qué? Porque aunque yo creo que el concepto está claramente explicado,
El hecho de que el conocimiento es ciertamente acumulativo, eso no lo podemos discutir. Que decirte, la medicina del siglo XXI sabe mucho sobre el cáncer, sobre las enfermedades bacteriológicas y sobre todo tipo de cosas. Y quien te dice la medicina, te dice la física, etcétera. El conocimiento, evidentemente, es acumulativo. Y nos beneficiamos de ello. Yo no tengo ninguna duda, pensad en las vacunas y cosas por el estilo. Ahora bien, la ciencia, a lo largo de este tiempo, ha producido mucho bienestar, pero no es tan seguro que haya producido un hombre mejor ni más feliz. Eso me parece que no hace falta ni explicarlo porque es bastante evidente. Vivimos en una cultura de una profunda insatisfacción en las que tenemos muchos bienes materiales y sin embargo somos personas estresadas, con problemas mentales, etcétera. Eso ya para empezar, hablando de esa identificación entre progreso y bienestar y felicidad. Pero luego aparte podemos pensar en las hambrunas del planeta, las guerras, la violencia de todo tipo, el fundamentalismo o el fanatismo religioso. Es decir, si realmente el relato dieciochesco ilustrado del progreso sería la victoria definitiva de esa vieja guerra entre el logos y el mito, y por lo tanto la victoria definitiva del logos, como mínimo hay bastantes elementos de nuestra realidad presente que ponen en duda esa victoria incontestable, ¿no? En última instancia, creo que también es importante pensar que no solo es que a veces no triunfa la ciencia, es que a veces el triunfo de la ciencia es también peligroso, sobre todo cuando los descubrimientos y el conocimiento dan lugar a inventos o artefactos o conocimientos. Estoy pensando, por ejemplo, en la energía nuclear, que no se contrapesan con un músculo ético suficiente por parte de la sociedad, y así es como llegan las bombas que vendemos a diferentes países, no sé, las minas antipersona, las enfermedades que se propagan muchas veces a partir de laboratorios, no sé, los inventos de sustancias estupefacientes que matan a los jóvenes, la guerra bacteriológica, se me ocurren todo tipo de cosas, las centrales nucleares y sus peligros. En definitiva, creo que hay que tomar el relato del progreso con mucho cuidado, definirlo bien y a partir de ahí establecer sus pros y sus contras. Nos vemos pronto, espero, insisto, que estéis todos bien y muchas gracias. Las gafas.